Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia Cristiana El Refugio, que por razones de la emergencia sanitaria que se está dando a nivel mundial, una de las medidas es evitar las reuniones, aglomeraciones. Entonces hemos sentido que debemos continuar con la formación, la preparación de la iglesia, y hemos pensado tener este tipo de transmisiones en video. Esto también tiene su lado bueno, porque creo que una de las cosas que se fortalece al estar nosotros confinados en la casa es que podemos crecer en la relación, el sacerdocio, en la búsqueda del Señor, y aún desarrollar otras habilidades que quizás no habíamos tenido el tiempo de hacerlo. Pero aprovechemos el tiempo. También les he dicho que es bueno que nuestros muchachos, nuestros hijos, aquellos que participan en las diferentes categorías del concurso bíblico, aprovechen este tiempo como para esforzarse memorizando las escrituras. Hace unos meses atrás estuvimos tratando de incursionar en el libro de Apocalipsis, y me di cuenta que el libro de Apocalipsis tiene su cimiento en las 7 iglesias de Asia, porque el mensaje de Apocalipsis es dirigido a las 7 iglesias de Asia. Una de estas iglesias es la iglesia de Éfeso, y quiero retomar para echar un cimiento en lo que vamos a estar compartiendo por algunas reuniones. La iglesia de Éfeso la encontramos en el Apocalipsis capítulo 2. Esta iglesia era una iglesia muy preciosa, y comienza diciendo el capítulo 2 y versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Un poco más atrás, en el capítulo 1 y el versículo 20, nos explica estas dos figuras que él utiliza. Dice que las 7 estrellas en el versículo 20 son los 7 ángeles de los 7 candeleros, y los candeleros son las 7 iglesias. Obviamente está hablando de la iglesia de 7 iglesias con 7 pastores, a los cuales le revela los problemas que cada una de estas iglesias presenta. Bueno, esto no solo es histórico, también es profético. Pero centrándonos en la iglesia de Éfeso, el problema de esta iglesia es interesante, porque aunque era una iglesia dinámica, se esforzaba, ellos hacían, como dice aquí, había un arduo trabajo y también había paciencia, un requisito muy importante para el tiempo del fin. Ellos tenían un problema, y lo encontramos en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso quiere decir que en algún momento Éfeso tuvo el primer amor. Dice has dejado, es porque ellos decayeron en esto, decayeron en el amor. Has dejado tu primer amor. Y él le dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete. Otra de las cosas lindas es que dice: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, porque la clave para crecer en el amor es esa, es comer del árbol de la vida. Y aunque no voy a compartir más de esta iglesia, solo quiero hacer referencia a ella, porque creo que un problema entre los cristianos es que tendemos a dejar el primer amor, y lo hacemos por ocuparnos en tantas actividades de iglesia, en tantas
obras que también son necesarias, y lo veremos a lo largo del estudio, pero es importante que consideremos para comenzar el concepto del primer amor. Y ahora vamos a ir al libro de Efesios. El estudio que vamos a estar realizando es en el libro de Efesios. Pero quisiera que fuéramos al capítulo 3 y el versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 19 en Efesios capítulo 3. Y comienza diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la meta. Y van a ver cómo está relacionada con el amor esta meta. A fin de que arraigados y cimentados en amor, lindo, ¿no? Arraigados y cimentados en amor, o sea, el amor de Dios es derramado sobre los hombres. Y este amor de Dios es el que hace que Cristo habite en nuestros corazones. Y sigamos leyendo, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo es inmenso y hace una obra inmensa en nosotros, que excede, dice, a todo conocimiento, aún los conocimientos más profundos de este mundo son excedidos por aquellos hombres que quieren conocer el amor de Dios. Y termina diciendo en el verso 19: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, no podría describir qué significa toda la plenitud de Dios, pero lo que sí estamos seguros, y por eso es que Juan y el Señor, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, la reprendió porque había dejado este camino. Y este camino, el camino de conocer el amor de Dios, es el único que puede llevar a la meta. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, trataremos de estudiarlo, pero quiero que veamos otro versículo más que está en el capítulo 4 y en el versículo 13, tomando la idea de la plenitud de Dios, porque dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ambos hay una repetición, es ser lleno de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos, de que nosotros participemos del amor de Dios, que experimentemos el amor de Dios. Y yo recuerdo la historia de un maestro de nuestro instituto bíblico que contó una experiencia muy hermosa que tuvo, donde pudimos entender esto. Otro pastor, ese pastor había visitado a unos hermanos, una familia de ministros, y él hizo una pregunta incómoda a la pareja y le dijo: hermano, perdóname. Pero habiendo estado con ellos ya por un rato, les dijo: yo quiero expresarte que tu esposa es una mujer muy preciosa, le dijo, viéndole pues sobre todo la vida interior de ella. Y él le contestó, y ella también estaban ahí, le contestó, si no mal recuerdo toda esta historia, le contestó: la verdad es que ella no fue siempre así. Incluso le testifica que ella había sido una detractora de su ministerio en el inicio, se burlaba, pero él terminó casándose con ella, y ella decía estas palabras: soy lo que soy por el amor de este hombre. El amor es el deseo de Dios. Miren qué lindo esto. Dios quiere que conozcamos su amor. Y hay veces estamos tan rodeados del amor de Dios, pero no lo percibimos. Y esto ocurre
En las familias se ve eso, hijos que sus padres viven por ellos, les dan amor de muchas maneras, pero ellos no lo logran entender, discernir y hasta la menosprecian. Pues creo que eso es lo que vamos a corregir, lo que vamos a estar estudiando en este libro. Hermanos, que apreciemos el amor de Dios, el amor que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Porque si recibimos ese amor de Dios en tiempos de búsqueda, de oración, también vamos a ver que de entendimiento, porque es lo que trataremos de hacer a lo largo de este estudio, recibir entendimiento, revelación de cómo poder ser recipiendarios de ese amor de Dios. Entonces ese amor de Dios es el que puede formar en nosotros esa plenitud, la estatura de Cristo en nosotros, la madurez. Así de que no vamos a perder de vista este concepto del amor, y vamos a comenzar a estudiar el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo. Fue una de las iglesias que él fundó, estableció, una iglesia muy preciosa. Me parece que el apóstol Pablo dedicó mucho tiempo a esta iglesia porque vio que en ella habían hombres que deseaban esto. Por ejemplo, quiero leerles en el capítulo 1 y el versículo 15, lo repetiré más adelante, pero él dice: por esta causa, por lo que he estado diciéndoles, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por ellos porque había encontrado en los Efesios como una tierra fértil para lograr esta meta que Dios tiene para nosotros, y es formar la plenitud de Cristo en los hombres. Ojalá que nosotros también podamos ser tierra fértil para que Él derrame su amor, y que, como dijo Pablo de los Efesios, oro, doblo mis rodillas por ustedes, porque he visto que ustedes tienen eso, son recipiendarios de las cosas lindas que hay en Dios, y ojalá que el Señor también pueda ver en nosotros, en esta congregación, ese deseo de recibir el amor de Cristo, porque en teoría, ¿quién no quisiera recibir el amor de Dios? Pues es lo que vamos a tratar de estudiar. Amén. El versículo 3 del capítulo 1 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es su amor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta es la primera cosa. Él dice: Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué maravilloso. O sea, así es como Él quiere que entendamos su amor. Es como un padre bendice a sus hijos. Lo que hace Él es bendecirnos, no con bendiciones, sino bendiciones espirituales. Y hay que entender estas bendiciones espirituales para comenzar. Las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros, tenemos que aprender a apreciarlas. Porque, como les dijo, podemos estar rodeados del amor de Cristo y nosotros no apercibirnos. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo he estado empezando a dar este curso, y algo que vino exactamente en el momento que yo estudiaba esto fue el conocimiento de algo, y quisiera mencionárselos, porque algunos creen que la bendición más grande de sus vidas es ricos, económicamente hablando, y tal vez creen que los problemas de su vida se solucionarían si fueran ricos. Y cuando se habla de bendiciones, siempre estamos pensando en bendiciones materiales, pero las bendiciones que Dios quiere darnos no son materiales principalmente. No creo yo que el Señor no quiera que sus hijos tengan las cuestiones necesarias para sobrevivir, pero las bendiciones más importantes que Dios quiere darnos, como dice aquí, son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y llegó a mis manos un documento acerca de un asteroide que localizaron, que tiene 200 kilómetros de diámetro. Y este asteroide es curioso porque está hecho completamente de oro. Es increíble.
y han medido obviamente su densidad, sus dimensiones, y han establecido que el valor de este asteroide es de 700 quintillones de dólares. Imagínense, no es ni un planeta, es un pequeño asteroide que es de oro puro, o claro, tiene otros materiales, pero el valor actual de ese asteroide es de 700 quintillones de dólares. ¿Saben? Si es una cantidad que ni siquiera podemos imaginarla con la mente, pero solo para que entiendan, si bajaran ese asteroide y repartieran esa cantidad de dólares, de oro en dólares, a cada habitante sobre la faz de la tierra, les tocarían 23 billones de dólares. Eso terminaría con los problemas. Entonces, hermanos, el problema nuestro no es si el Señor quisiera que se solucionaran los problemas, la hambruna. Obviamente Él hace caer este asteroide, tal vez destruiría, pero bueno, es entendible que entonces el oro bajara de precio instantáneamente. Pero Dios quiere darnos bendiciones espirituales y son tras las que debemos desear ir. Las bendiciones espirituales que son más grandes que el dinero, la plata, el oro, las piedras preciosas. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y dice que el versículo número 4, leamos el versículo número 4. Según, miren qué interesante eso, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara el mundo. Él nos escogió, o sea, miren qué interesante, Él nos escogió antes de que existiera lo físico. Y nos escogió con dos propósitos. Y déjenme decirles, para mí estos dos propósitos, si voy a enfocarme en algo, son los dos propósitos que todo ser humano, todo cristiano, todo hijo de Dios debería tener. Él quiere, dice, para que fuésemos de dos formas, santos y sin mancha. Voy a tratar de traducir estas dos palabras. Él nos escogió para que fuésemos nosotros consagrados, que es la palabra santo, dedicados a Él y perfectos. Eso lo veremos que si hay dos cosas que yo quisiera escoger en mi vida, a las cuales apuntarle cada día, es que el Señor quiere que seamos consagrados a Él. Todo acto de consagración de un hombre es lo que Dios está buscando. Qué triste es que consagramos nuestra vida solamente unas horas o unos días, pero Él quiere que nosotros, la meta de Dios para nosotros no es que seamos ricos. La meta de Dios para nosotros es que seamos santos, y la palabra santos es consagrados a Él, apartados para Él, y también perfectos, es decir, sin mancha, que busquemos la perfección. Por eso es que cuando empezamos leíamos que todos llegáramos a la estatura de Cristo. Y hermanos, por eso Él nos bendice. Él nos bendice, y lo que Él quiere, miren, para Dios, y lo que para Dios es importante, en realidad es lo que es importante y debe ser importante para nosotros, que un día seamos hombres apartados, consagrados para Dios, y que nosotros, hermanos, seamos libres de toda mancha, o sea, perfectos en nuestra caminata con el Señor. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hijos suyos, sus hijos, entendámoslo, si somos sus hijos. Miren, pueden haber muchas cosas que hagamos, y vamos a ver que aquí en este libro dice que Él nos destinó para buenas obras, y hay obras que debemos de hacer, pero la obra más importante en nuestras vidas es que seamos consagrados y que seamos sin mancha, que nos cuidemos nuestras vestiduras de las manchas
que este mundo pues nos quiere ensuciar. Y dice, con la cual, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es interesantísimo. Aquí vamos a hacer, miren qué lindo esto, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es increíble. Antes que lo material existiera, antes de la creación del mundo, Él había pensado en hijos que fuesen consagrados, sin mancha. Y esto, miren, Él sabía de la caída del hombre que iba a suceder. Pero Él nos predestinó para eso. Y lo hizo, miren estas palabras, según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo porque Él quiso hacerlo. Y para que nosotros, en el verso 6, alabáramos la gloria de su gracia. Esto es una palabrita que vamos a estar repitiendo mucho en este libro, es la gracia de Dios. Él lo hizo por gracia, por gracia. Imagínense, nos predestinó para que fuésemos hijos. Él sabía que naceríamos y Él dijo, para cada hijo de Dios, mi deseo es que sean consagrados, sean perfectos. Y eso lo escogí a cada uno de ustedes por una sola razón, por mi gracia. Oh, qué tremendo, ¿no? La palabra gracia puede traducirse un favor inmerecido. Es decir, Él lo hizo sin que nosotros hiciéramos algo antes. No lo hizo por ninguna cualidad que haya encontrado en ninguno de nosotros, sino que lo hizo solamente porque a Él le plació y para que nosotros alabáramos la gloria de la gracia de Dios. O sea, lo glorioso que es la gracia de Dios. Y dice, para alabanza, o sea, cada hombre, hijo de Dios, que haya llegado al entendimiento que Dios lo escogió para que fuese su hijo, y con propósitos en la caminata. Pero solo el hecho que Él nos haya escogido para que seamos sus hijos, es que nadie de nosotros merece eso. Ningún ser humano merece eso, pero Él nos lo dio. Él lo hizo por su pura voluntad y para que nosotros, dice, alabáramos su gracia. Alabáramos su gracia. Puedo decir a estas alturas, gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesucristo, porque Él lo hizo no por obras para que ninguno se gloríe, sino por la gracia. Y como dice aquí, hermanos, para que nosotros alabáramos su gracia. A medida que estudiemos, entendamos esto, vamos a ver que Él es digno de toda alabanza. Con razón, los ángeles que están en la presencia de Dios están diciendo, santo, 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 santo es el Señor. O sea, exaltando el deseo de consagrarse más al Señor, santidad a Jehová. Porque esto debe de llevarnos el hecho de que Dios nos escogió, no porque nuestras habilidades, que algunos piensan eso, que cuando llegan a Cristo el Señor es el beneficiado o la iglesia se benefició. No, es por gracia, un hijo de Dios, el cual Él concibió antes de que Él creara el mundo. Ya Él nos había conocido y nos separó. Y dice, yo quiero que tú seas mi hijo con dos propósitos: que seas consagrado y que seas perfecto. Aleluya. Y esto debe llevarnos a alabar su gracia. Eso es por gracia. Si es que nadie merece estas bendiciones. Entendamos, las bendiciones no son materiales. Qué triste es cuando personas escucho yo predicar que el propósito de Dios es que seamos ricos. Hermanos, y miren, yo creo que el Señor, hay un equilibrio en todo, pero el plan de Dios no es ese, no es bendecirnos solo materialmente. El plan de Dios es llevarnos a la estatura de Cristo, como ya lo vimos, a la plenitud de Cristo. Y qué lindo que la forma en la que Él hace es derramando su amor. Y qué lindo, ¿no? Un hijo podría reflexionar, hombre, todo lo que mi padre me da, su amor, Él se va a trabajar duro. Y para que yo pues pueda tener una vida mejor, Él está dando su vida por mí para que yo pueda tener una vida mejor. Eso es gracia y es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él murió
en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar en la muerte, para que nosotros pudiéramos tener vida, pudiéramos tener una herencia, pudiéramos ser hijos de Dios. Aleluya. Esto nadie lo merece, sino que es solo nosotros. Lo único que podemos hacer es obedecer a esto, alabar la gracia de Dios. La gloria, el resplandor de la gracia de Dios. Pero tremendo, ¿no? Alguien puede ser un cristiano y ni siquiera, como les vuelvo a repetir, hay personas que están experimentando el amor de Dios a su alrededor, pero no lo perciben. Debemos de estar muy agradecidos. Si tú eres un hijo de Dios, debes de estar muy agradecido por lo que Dios te ha dado. Porque te ha llenado de bendiciones que vamos a ver a continuación, las bendiciones que el Señor nos ha dado, porque Él quiere llevarnos a esta meta. Pero solo el hecho de ser un hijo de Dios, ya debemos considerarnos muy, pero muy bendecidos, y tener cuidado y caminar con lo cual termina diciendo, nos hizo aceptos en el amado. Oh, qué lindo eso, ¿no? El Señor. Aleluya. Y sigamos leyendo y profundicemos en esto, en el versículo 7. En quien tenemos, dice, fíjense qué bonito esto, redención, o sea, salvación, perdón de pecados, por su sangre. Y dice, el perdón de pecados. Y aquí nos vuelve a decir, según la riqueza de su gracia. O sea, miren, oh Señor, que no caigamos en ese aspecto de tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Qué palabra hasta más horrenda, ni pensarla. Pero nosotros hemos sido salvos por su sangre. ¿Qué significa eso? Y lo que significa redención es perdón de pecados. Él nos ha hecho sus hijos, porque somos hijos suyos por el perdón de pecados, por la redención de Cristo. Pero esto solo fue por su sangre. Imagínense, el que solo piense en ese pequeño asteroidito, el que hizo ese pequeño asteroide, que vale 700 quintillones de dólares, vino y dio su vida por nosotros, por su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando Cristo vino, y esto hasta lo vemos en la figura del Antiguo Testamento, que para que alguien fuera perdonado de sus pecados, un animalito, en el caso del Antiguo Testamento, tenía que morir. Podía ser una oveja, una vaca, o una paloma. Pero ellos llegaban al altar con su ofrenda para perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento, lo que es una figura de lo que Cristo hizo, ellos llegaban con el animalito, ponían sobre él sus manos, como transmitiéndole sus pecados. Y luego el sacerdote degollaba ese cordero, y luego lo ponía en el altar y se consumía por el fuego. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. El Creador murió por nuestros pecados. Murió en la cruz del Calvario. Lo mataron, lo humillaron, lo golpearon, lo clavaron en la cruz, lo atravesaron con una lanza. El Creador, es que no era un héroe nacional, no era un hombre importante, era el Creador, es el Creador del mundo. Muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Él muere, entonces Él paga. Ahora podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos ser llamados hijos de Dios, porque cuando Él muere, Él ocupa el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros en esa cruz, por pecadores, por haber fallado, por haber cometido delitos y pecados. Lo que nos correspondía era la muerte en la cruz y el infierno eterno. Pero Él muere en la cruz del Calvario. Él desciende a las profundidades del Seol, ocupando nuestro lugar. ¿No es eso una expresión de amor? Por eso les digo, podemos estar rodeados del amor, como hay veces hay hijos ingratos, les repito, que están rodeados del amor de sus padres, pero no lo aprecian, no los honran, no caminan a la luz de lo que sus padres anhelan para ellos, sino que muchas veces toman sus otros caminos. Y de eso trata este libro, de que no tomemos otros caminos, que alabemos la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. No tuvimos que ser colgados en esa cruz, no tuvimos que ir al infierno, sino que Él lo hizo por nosotros, y por eso es que tenemos redención en su sangre. Hace unos días yo les decía que no, bueno,
con el respeto, el Padre precioso, el Espíritu Santo precioso y Jesús precioso, que son las tres personas de la Trinidad. Pero el que dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús. Qué inverosímil que hay personas que honran más, por ejemplo, a otras figuras. Pedro no dio su vida por nosotros, Juan no dio su vida por nosotros, María no dio su vida por nosotros, la dio Cristo Jesús. Y a Él es el que debemos nosotros glorificar por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos perdón de pecados, redención por su sangre. Y eso es lo que se llama las riquezas de su gracia. Porque ¿quién merece ser llamado un hijo de Dios? Y aún no entendemos lo que esto significa. Y por eso hay veces lo menospreciamos. Y vamos a estar estudiando en la siguiente parte que para entender esto necesitamos recibir sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender la gracia de Dios y alabar la gracia de Dios. En realidad deberíamos de estar postrados, ministrándolo, dándole gracias, porque por lo que Él hizo, nuestras vidas no van al infierno. Tremendo eso, ¿no? Maravilloso eso. Alabemos la gloria de las riquezas de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, porque lo que Él hizo por nosotros es maravilloso. Saben, estamos en deuda eterna con nuestro Dios, y eternamente aquellos que alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús, lo alabaremos, le daremos gracias por lo que Él hizo, porque aquí se fundamenta todo. Obviamente veremos otras cosas, porque el plan de Dios es llevarnos a la plenitud de Cristo, pero el inicio de todo es lo que Cristo hizo por nosotros, que ocupó nuestro lugar en la muerte, y hoy tenemos perdón de pecados, hoy tenemos redención, y eso es lo que se llama las riquezas de su gracia. ¿Cómo podríamos decir que las bendiciones en Dios son materiales, dinero, posición, que hasta hay veces lleva al hombre al orgullo? No, la bendición más grande que el Señor nos ha dado es el hecho de que nosotros podamos ser salvos, tengamos una meta. Imagínense qué meta más gloriosa, y vuelvo a repetirles porque quiero enfatizar. Obviamente esto quizás no lo tocaré más adelante, pero en lo que a mí se respecta, hay dos cosas que debemos buscar: consagración y perfección. Es decir, no manchar nuestras vestiduras, estar limpios delante del Señor y vivir para Él, consagrados. Y todo lo demás, miren, es añadidura, es añadidura. Él lo añade, Él lo añade. Oh, qué lindo es el Señor. Pero dice el versículo 8, prosigamos, porque ahorita lo que vamos a ver es que para entender esto necesitamos recibir una impartición, y creo que es lo que deberíamos de orar, recibir una impartición, porque muchos, como les digo, es igual, como hijos, están en sus hogares siendo bendecidos por sus padres, alimentados. Ellos cuando niños no tienen que salir a trabajar, no ven la vida dura, pero sus padres salen, se esfuerzan, y cada hijo debería estar muy agradecido con lo que su padre hace, pero sobre todo con lo que su Padre Celestial hace. Y para eso dice el versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es importantísimo, y lo vamos a seguir viendo. Sobreabundar, miren la palabra que utiliza: sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Inteligencia y sabiduría. Qué belleza, ¿no? No, o sea, esto no se puede entender. Hay que caminar. Miren, por eso entre más maduramos, entre más caminamos, y podemos recibir esa sabiduría y esa inteligencia, más nosotros alabaremos la gloria de la gracia de Dios. Un hombre que ha caminado es un hombre que debe caminar. Un hombre que ha crecido, que ha madurado, es un hombre que debería caminar en mucha gratitud. ¿Saben? Yo creo que parte del crecimiento es aprender a ver el amor de Dios que nos rodea, el amor de Dios que nos está rodeando. Pero
Él quiere también, para que entendamos eso, hacernos sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aleluya. Y esto importa, por eso es la madurez. La madurez también, como les digo, y el propósito de estudiar este libro es quizás recibir una impartición de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender. Miren, el misterio, ya lo leímos anteriormente hablando de la voluntad de Dios. Dice que Él nos hizo así según el puro afecto de su voluntad. Eso está atrás, unos versículos atrás, el versículo 4, el 5, según el puro afecto de su voluntad. Nos habla de su voluntad aquí, pero ahora nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, cómo Él va a lograr esto en nosotros. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que se había propuesto? El verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es muy, muy importante, hermanos, porque lo que nos está diciendo esquemáticamente es como que si Cristo estuviera aquí y todos como flechas apuntáramos a Él. No, es triste, otros tienen otras metas. Obviamente en muchos hay otras metas en este momento, pero la meta que Dios quiere para sus hijos es que todos un día nos reunamos en Cristo. O sea, todos tendamos a la mente de Cristo, al carácter de Cristo, a la forma de pensar de Cristo, a la forma de vivir, los planes de Cristo en nosotros. Eso es lo que le está diciendo. El misterio de su voluntad es que todos corramos a Cristo en cualquier área de la vida. En cualquier área, y estoy hablando en cualquier área. Él quiere manifestarse en la familia. Él quiere manifestarse en nuestros trabajos incluso. Él quiere manifestarse en todo lo que nos rodea. Él quiere que veamos su mano, porque eso es lo que el Señor desea, que nosotros estemos en Cristo. Y dice que también coma en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esta palabra dispensación es bastante interesante, porque no lo que traduce, sino literalmente esta palabra se traduce en el griego economía. O sea, Él quiere que seamos buenos administradores del tiempo. Por eso habla del cumplimiento, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Creo que los traductores no pusieron la palabra economía, tal vez no era muy popular, pero sabemos que un economista es uno que administra el dinero. Pero algo que quiere el Señor es que nosotros administremos bien el tiempo. Administremos bien el tiempo, porque hay un tiempo, ¿saben? Para lograr este misterio que el Señor se ha propuesto en nosotros, también hay un tiempo. Por eso es que los hombres tenemos una edad. Y el apóstol Pablo nos dice que hay que redimir el tiempo. Estamos viendo tiempos cambiantes. ¿Estamos preparados para estos tiempos? ¿Estamos nosotros aprovechando el tiempo? ¿Estamos nosotros economizando, administrando bien el tiempo? Porque pronto ocurrirá también este evento de que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Pero ¿estamos nosotros corriendo hacia esa meta? ¿O parte de nosotros corre a esa meta y parte de nosotros no corre a esa meta? Acuérdense, la palabra dispensación en el griego significa o se pronuncia economía, y es el significado, una administración de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él va a reunirlo todo, y eso es un misterio, como lo dice ahí. Trataremos de ver en qué consiste ese misterio, pero trataremos de llegar hacia ahí, porque la dirección que toda flechita debe tener en este momento es correr hacia Cristo, correr hacia Cristo, correr hacia Cristo.
correr hacia Cristo, darnos cuenta de la bendición que es esto, apreciarla, valorar lo que Él ha hecho por nosotros, la oportunidad gloriosa que nos ha dado el Señor de ser hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Nos ha hecho hijos de Dios con el deseo de que nosotros lleguemos a ser un día consagrados y hombres perfectos, sin las manchas de este mundo. Y para eso hay un tiempo, y debemos de aprender a economizar bien este tiempo, a administrar bien este tiempo. A veces dedicamos tanto tiempo a otras cosas, aún como hijos de Dios, como cristianos. Y eso era interesante porque viene a mi mente el problema de la iglesia de Éfeso. Ellos estaban administrando mal, estaban haciendo muchas obras, muchas cosas, hermanos, que ahí describe. Ellos no podían soportar a personas falsas. Ellos estaban haciendo obras, pero estaban dejando la meta principal. La meta principal es que el amor de Dios sea derramado en nosotros y que nosotros podemos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Aleluya, porque en realidad eso es lo que va a traer como consecuencia las tremendas bendiciones que vendrán en el tiempo del fin, porque vemos muchas cosas lindas que ocurrirán. Ahora, como hijos, también al ser parte de una familia, bueno, podríamos pensar que como hijos recibimos una herencia, ¿sí o no? Nuestros padres nos dejan una herencia. Una herencia, bueno, el concepto de herencia casi siempre es algo natural. Te dejó, tal vez hasta lo único que te dejó son deudas, pero podría haberte dejado una casa o alguna cosa o una profesión, pero tu padre te quiere dejar una herencia. También nuestro Padre Celestial quiere darnos una herencia, algo que recibamos de Él. Y repito, ¿cómo podría ser la herencia de Dios algo material? Así fuera todo el oro del mundo, ser los hombres más ricos del mundo. Eso no es lo que el Señor quiere principalmente para nosotros. Lo que Él quiere para nosotros es una herencia espiritual, y es lo que vamos a estudiar. Versículo número 11. Dice que reunir todas las cosas en Él. Verso 11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo, de la misma manera, debido a que somos hijos de Dios, por la gracia de Dios, también tuvimos herencia. Hay una herencia y hay que ponerle cuidado a eso. Hay una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Su voluntad, con toda seguridad, es que a sus hijos Él quiere dejarles una herencia. Yo no olvido a mi padre. Él siempre me decía algo que tal vez es aplicable a esto. Él siempre me decía, mi hijo, me decía, y eso fue hace muchísimos años. Hace muchísimos años Él me decía, mire, hijo, la guerra que viene va a ser entre los ricos y los pobres, me decía así. Estoy hablando de 1960 y no, tal vez los 70, ricos y pobres, me decía. Y yo trataba de entenderlo, sí. Sí, me decía, porque el rico quiere lo del pobre y el pobre quiere lo del rico. Pero hay algo que no te van a poder quitar, me decía, y es lo que tengas aquí. Lo que tengas aquí en la cabeza, eso no te lo va a poder quitar ningún sistema. Yo escuché eso y con los años he visto que en realidad la herencia que Dios quiere darnos es algo aquí. Y aquí también. Porque el nuevo pacto es la ley escrita en la mente y en el corazón. Él sí puede escribir aquí en nuestros corazones, de ahí nadie podrá arrebatarnos, porque la herencia más gloriosa que Dios puede darnos es la que Él forma en nuestros corazones. Aleluya, amén. Las cosas que Él pueda formar en nosotros de Él, o sea, de Él, de Cristo, todos apuntando hacia Él. Entonces Él quiere, esta es la herencia que quiere darnos. Por eso es que Romanos 8 dice que la herencia misma de nosotros es Cristo mismo. Lo lindo, lo precioso que Él es en su carácter, no en su riqueza, no en ese asteroide, no en las cosas naturales, sino en lo que Él es lo que quiere darnos, porque eso es lo que va a hacer perdurar esta humanidad por los siglos de los siglos, porque el hombre es eterno, o eternamente estará con Dios o eternamente en el infierno, pero lo que Él desea es formarse en nosotros, porque solo si Él se forma en nosotros, la mentalidad que Él tiene, imagínense haber compartido con hombres que ni siquiera tenían
no había en nosotros nada como para decir, no, en este voy a depositar mi vida, mi herencia, mis bendiciones, porque es por gracia. Esa mentalidad que el Señor tiene, esa mentalidad la quiere formar en nosotros, y a eso Él le llama la herencia. El versículo 12 dice, a fin, miren qué lindo, vuelve a lo mismo, que seamos para alabanza, vuelve a decir las mismas palabras anteriores, de su gloria, alabanza de su gloria. Miren, muchos de nosotros incluso tenemos bendiciones. Él ha estado formando cosas en nosotros, y a lo que tiene que llevarnos eso es a que nosotros le demos a Él alabanza por la gloria en nosotros, los que estamos esperando en Cristo. ¿Quiénes son los que esperan en Cristo? Aquellos que su vida la están dirigiendo a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y pueden estar estudiando, pueden estar trabajando, pueden hacer cosas en este mundo, pero todo lo que hacen es dirigido a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Vivir con integridad, vivir siendo un hijo de Dios antes que quizás que tal vez un profesional, y no está malo ser eso. Pero que no es lo que rija mi vida como un hombre de negocios, como un profesional, como un profesor, como una ama de casa, como un obrero, como lo que sea en este mundo, sea Cristo y sus principios. Santidad al Señor. Qué belleza. Me encanta esto, hermanos, porque la herencia que Él quiere darnos es formar su vida en nosotros. Hay veces, hermanos, y yo no omito, me encanta, creo que necesitamos ver los milagros. Corintios nos habla acerca de el don de milagros. Al Señor lo acompañaron milagros, pero creo que lo más importante no son los milagros. Lo más importante es que el carácter del Señor sea formado en nosotros, y ya casi vamos a llegar a esa parte donde vamos a ver lo que Él quiere formar en nosotros. Hay cosas muy básicas que Él quiere formar en nosotros, muy básicas que Él quiere formar, porque lo básico es como el cimiento, es como, o sea, tú puedes tener buena semilla, pero si no tienes dónde sembrarla, qué triste. Entonces tiene que haber lo básico, es quizás la semilla y la buena tierra, porque son los dos elementos básicos. Vamos a ver elementos básicos en la herencia que Dios quiere formar en nosotros, en esa vida hermosa que Dios quiere formar en nosotros. Hacia ahí tenemos que apuntar, y eso es lo hermoso. Sigamos leyendo el versículo número 13. En Él también nosotros, y esto es otra de las herramientas que Él le da a sus hijos. Acuérdense, hablamos de sabiduría e inteligencia. Hablamos también de la herencia, que comprendamos la herencia que Él quiere darnos. Y ahora vamos a ver otro ingrediente que Él quiere darnos, con lo cual ha equipado a sus hijos. Este ingrediente es pero muy importante en nosotros. Y dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, aleluya, qué lindo, qué lindo. O sea, miren, en el momento que alguien se convierte en un hijo de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él ocupó nuestro lugar, y recibirlo como nuestro Padre, invitarlo a morar en nuestros corazones, lo segundo que hace el Señor es poner su Espíritu en nosotros. Es increíble. La tercera persona de la Trinidad entra en el hombre. Ahí lo tenemos. Uno de los temas de Efesios que vamos a estudiar más adelante es que no debemos contristar el Espíritu Santo, entristecerlo, porque lo tendemos a entristecer. No, hermanos, debemos de enorgullecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el orgullo de un padre es que sus hijos lo escuchen, que sus hijos lo obedezcan, que caminen por el buen camino, que sean dignos hijos. Pues el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros cuando nacemos de nuevo, hermanos, de una forma milagrosa que no puedo explicarla, no la entiendo, pero el Señor viene y hace descender en nosotros el Espíritu Santo de la promesa, que Él ha llamado así. Él ha prometido que sus hijos tendrán su Espíritu. Oh, qué lindo eso, ¿verdad?
Sus hijos tendrán su espíritu. Sus hijos tienen su espíritu. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Ya oímos hablar de la herencia. Las arras el concepto de arras es anillo. Y el concepto que envuelve es el anillo de compromiso. Es decir, como cuando un hombre con una mujer desea contraer matrimonio con ella. Entonces ella antes del matrimonio hace un compromiso. Y este compromiso en lo natural se ve acompañado de un anillo. Y le llaman el anillo de compromiso. Tantas fotos de eso, ¿no? Que arrodillados dando el anillo o llevándolo a una cena o con unos amigos y ponen bombas y todo. Y es un evento, es tal vez el segundo evento más importante después que hemos encontrado una amada. Darle ese anillito. Este anillo es llamado las arras, con doble R, las arras, el anillo de compromiso que Dios da a todo hijo de Dios, a sus hijos, para decirle: yo me comprometo en hacer de ti mi esposa. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tratemos nosotros ese anillo? ¿Cómo tratemos eso que Él nos ha dado? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Pero si yo ya soy redimido, no, ya vimos. O sea, la meta no es solamente ser un hijo de Dios. La meta, como vemos, es llegar a la herencia. Una herencia no se recibe sino al final de la vida. Y la herencia es exactamente eso: recibir lo que Dios tiene preparado. Y dice que el Espíritu Santo es las arras de esta herencia, es el compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros, dándonos su Espíritu. Y Él dice que su Espíritu lo da en abundancia también, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? Es este hijo. Es esta esposa que Él está viendo como su esposa. Ahora Él entrega un anillo y te dice: yo pongo mi espíritu en ti. Qué lindo, ¿verdad? Porque ese espíritu es la única forma en la que un hombre hace de Dios el Dios vivo. Sin el Espíritu de Dios uno no puede considerar a Dios un Dios vivo. Uno puede ser un cristiano de letra, un cristiano de tradición, un cristiano que va a algún tipo de templo a encontrarse con Dios en teoría, pero si no ha nacido de nuevo, Él no ha puesto su espíritu en nosotros, y ese espíritu es el que nos lleva y hace real a Cristo en nosotros. Aleluya. Por eso es que este espíritu, uno de los temas que veremos adelante, y lo dije hace un momento, es que no debemos contristar al Espíritu Santo. Antes bien, dice más adelante, debemos de ser llenos con este espíritu, llenos de este espíritu, desear la llenura, la abundancia del espíritu en nosotros, porque la abundancia del espíritu es la que hace la abundancia del amor de Dios en nosotros. Uno de los comentarios del espíritu dice que el fruto del espíritu es amor. Él es el que hace, dice que Él hace derramar el amor de Dios sobre nuestros corazones. Aleluya. Entonces créanme, estamos llegando a un punto muy importante. Esto hay que cuidarlo. Este anillo que Dios ha puesto en tus manos, cuídalo. No lo contristes, sino cuídalo. Y haz mejor ser lleno de este espíritu precioso que el Señor nos ha dado. Aleluya. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anillo de compromiso, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Creo que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, por insignificantes que nos consideremos para este mundo y en este mundo. Para Dios somos sus hijos y Él tiene un plan glorioso. Creo que algo que hay que sacar de la cabeza para poder ver esto es ese plan que se nos dice ahora en muchos lugares, donde Dios quiere tu prosperidad. Debes de ser próspero como un hijo de Dios. Sí, tu prosperidad, pero en el sentido, como leímos al principio, bendiciones espirituales. Porque si el plan sería hacernos ricos, eso sería
como hasta no muy difícil, haciendo descender ese meteorito, ¿verdad? Cada uno tendría esos millones y millones de dólares si ese fuera el problema. El problema no es ese. El problema es, como dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Aleluya. Creo que sería un momento muy oportuno para que nosotros pudiéramos alabar la gloria de la gracia de Dios, el favor que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Me gustaría que tuviéramos un tiempo de gratitud, de alabanza, porque hasta aquí eso es lo que Él busca, para alabanza de la gloria de Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo.
Volvamos a ti, Señor, Señor precioso. Oh, le que nos volvamos a ti, Señor. Y que tu iglesia, Señor, sea salva, Señor. Cúbrenos, Señor precioso. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor. Aleluya, Señor. Tu fuerza es perfecta en mi debilidad.
tócanos otra vez. Te anhelamos, Señor. Tócanos otra vez, aleluya, con algo fresco de ti. Tu presencia pedimos con urgencia, Señor. Acércate y tócanos para ver más de ti. Tu presencia pedimos, aleluya, con urgencia, Señor. Acércate y tócanos para ver más de ti. Señor, gracias te damos. Pedimos tu protección, Señor, a las naciones, Dios. Señor, acuérdate de Ecuador, Señor. Señor, de Guayaquil, Señor. Señor, protege, Señor. Visita Guayaquil, Señor, precioso. Acuérdate de España, Señor Dios. Acuérdate de esta nación, que se vuelvan a ti, Señor precioso. En España, en Francia, Señor. Oh, tu misericordia los cubra, Señor. Tu misericordia los cubra, Señor. Cubre a Israel, Señor. Cubre a Israel, Dios. Señor, tu mano caiga. Oh, tu espíritu visite esa nación preciosa, Señor. Oh, los bendecimos, Señor. Señor, acuérdate de los Estados Unidos de América, Señor. En Nueva York la peste, Señor. Pon tu mano en Nueva York, Señor. Oh, cubre, Señor. Y acuérdate, Señor, de nuestra nación, Señor. En Bogotá, Señor. Señor, que los sacerdotes puedan salir con sus incensarios y detener la plaga, Señor. Que se levante un ejército de hombres, Señor, en oración, oh, en arrepentimiento. Visita
Visita Colombia, Señor. Visita Colombia, Señor. Visítanos, precioso. Derrama tu espíritu, Señor, sobre las naciones, Señor. Oh, Cristo Jesús, precioso. Ven, Señor, ven, Señor. Protege a nuestros ancianos, Señor. Protege a nuestros hermanos, Señor precioso. Cubre la congregación, Señor. Y haz que esta peste pueda pasar, Señor. Porque tú eres, Señor, el poderoso. Y nada hay sobre ti, Señor. Detén, Señor amado, el avance. Oh, porque para ti no hay nada imposible, Señor precioso. Cúbrenos, Señor. Y te damos gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Eres nuestro deseo, Señor. No somos dignos, Señor, pero alabamos a esta hora, Señor, la gloria de tu gracia, Señor. La gloria de tu gracia para con nosotros, Señor precioso. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos entender lo que tú has preparado para tus hijos, Señor. Oh, Señor amado, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, amén. Aleluya. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.